En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos de Crónicas Invisibles? Soy Ana Belén Santos. Es un gusto para mí volver a compartir espacio con ustedes y también con dos sociólogos que tenemos el día de hoy. El primero es Marco Paladines, sociólogo con especialización en ciencias políticas, investigador también de la Universidad Técnica de Berlín. Le damos la bienvenida a Marco Paladines en Mirada Latam. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, bueno, que está efectivamente pues afectando a gran parte de Latinoamérica con los papeles de Pandora. A lo mejor es el reflejo de un estado desestabilizado. Vamos a descubrirlo el día de hoy. Marco Paladines, bienvenido a Mirada Latam. Un saludo para toda la gente en Ecuador y en el mundo que nos escucha, y un saludo para ustedes. Gracias por invitarme. Gracias, Marco. También le damos la bienvenida a Claudia Maldonado. Ella también es socióloga, también se encuentra en Berlín. Ella es una doctora en sociología e investigadora de la Universidad Libre de Berlín. Claudia Maldonado, bienvenida a Mirada Latam. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a quienes nos acompañan y nos ven. Bien, comenzamos con la entrevista. Y bueno, en la lista de Pandora, de los Pandora Papers, aparece Piñera, presidente de Chile, Lasso, de Ecuador, Luis Abinader, de República Dominicana, que son los tres presidentes que están activos en la actualidad, ¿no? Y se sorprende que el nombre de los líderes políticos se encuentran en esta lista, a lo mejor Claudia. ¿Nos sorprende esto? Se había cortado, perdón. Bueno, lamentablemente no es sorprendente, dado que la relación entre política y dinero está muy vigente en América Latina y en muchos países, donde es común o se ha vuelto de alguna manera una tendencia elegir presidentes que suelen ser empresarios. Esto comenzó, bueno, con mayor fuerza quizás en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, el caso de Donald Trump en los Estados Unidos, bueno, Piñera en Chile, Lasso en Ecuador, Macri en Argentina, Fox en México, Carter en Paraguay, etc. Y esto demuestra, como digo, no solamente una relación cercana que hay entre dinero y política en nuestro continente, sino que además muestra cómo en la organización de nuestras sociedades, que son tremendamente desiguales, podemos constatar la presencia de una élite, que a menudo es blanca, de origen extranjero, principalmente europeo en el caso latinoamericano, que controla no solamente los capitales, los medios de producción, sino que también tiene una injerencia directa en el sistema político a través de financiamiento o participación de las elecciones, y muchos de sus representantes también son parte de esos grupos económicos. Y por qué no decirlo, también tienen gran influencia en nuestros sistemas jurídicos. Este pequeño grupo minoritario es un grupo pequeño en cantidad, pero con una gran influencia, y es un sector de la sociedad que goza de mucho privilegio, de mucho privilegio que la mayoría de la población no posee. El resultado quizás más nefasto de esta relación entre política y dinero y las influencias que hay en esta desigualdad es que provoca que esta élite literalmente capture y utilice al Estado como un botín o como de alguna manera como una plataforma para impulsar sus intereses, protegerlos y también los de su grupo económico. Quizás, y aquí voy a terminar con esto, es lo que más sorprende en este caso,
es que hay al menos una intención de hacer un juicio político y judicial, tanto en el caso de Piñera, que ahora está siendo llevada adelante una acusación constitucional en su contra, que fue presentada por la Cámara de Diputados, y bueno, entiendo que también en el caso de Lasso hay una intención de hacer algún juicio político, al menos hay una petición por parte de la Asamblea, también hay mucho involucramiento de parte de la sociedad que está exigiendo de alguna manera una explicación o un castigo o algún tipo de sanción a este tipo de prácticas que son bastante habituales y que no nos sorprenden. Y lo otro es que también está interfiriendo por primera vez el sistema judicial, ¿ya? Entonces, antes, pensemos unos años atrás, quizá era bastante lejana esta posibilidad de poder hacer un juicio político y judicial a quienes estén involucrados en este tipo de hechos. Lo que me parece que es completamente adecuado en un marco de una democracia representativa saludable, que se juzguen este tipo de situaciones y que pueda ojalá llegar a algún tipo de juicio que de alguna manera ponga un límite y un freno a este tipo de acciones. Marco, correspondiente a la misma pregunta, efectivamente comentaba algo Claudia, que es que las personas se están involucrando mucho más, a lo mejor por esta mediatización, por estas redes sociales que tenemos al alcance de nosotros. Esto también ha vuelto que este tipo de mecanismos que se han implementado, como por ejemplo los juicios políticos a presidentes, en este caso a Lasso también que está involucrado en esta cuestión de los Pandora Papers, es gracias justamente también a esta presión social que existe, al menos en Ecuador. Sin duda, el desprestigio del presidente ha ido en aumento y esta revelación de los Pandora Papers es quizá el más grande de los huecos que tiene ahora el bote de Guillermo Lasso, pero no es el único, ¿no? Hay una confrontación que pasa un poco de lo más crispado a lo un poco más negociado, con los sectores productores en la costa, con los sectores campesinos en la sierra, con los maestros, con personal de salud que no tiene medicinas para atender, con estudiantes, ¿no?, que se sienten afectadas por las medidas neoliberales impuestas por Lasso. El tiempo de gobierno que ha tenido ha durado poco, como su faceta amable, ¿no?, y rápidamente se ha convertido en un gobierno impopular. Entonces tiene varios agujeros su barco y creo que él no tiene suficientes manos para tapar todos esos agujeros. Y como digo, el más grande es la revelación de Pandora Papers, donde se muestra que Guillermo Lasso ha manejado, y eso está por demostrarse, y de demostrarse eso va a costar la destitución del presidente, sigue manejando capitales en cuentas offshore, en paraísos fiscales, en Panamá anteriormente, ahora en Delaware y más seguro en Dakota del Sur. Entonces esa situación evidentemente pone contra las cuerdas al gobierno de Guillermo Lasso, y no sorprende, para responder la pregunta inicial, no sorprende que pasen estas cosas en un contexto mundial donde los representantes de los estados no representan aquello que debería representar, es decir, el interés público de sus repúblicas, sino representan el interés minoritario de una pequeña élite que es de matriz oligárquico, financiera, y que se resguarda bajo el auspicio de una política exterior donde lo que menos se persigue y se busca respetar es la soberanía. Es decir, los presidentes de América Latina no gobiernan, sino simplemente ejecutan órdenes de otros organismos de mayor alcance, como es el Fondo Monetario Internacional, lo que supone un agravamiento de las crisis sociales y económicas que vivimos. Bien, ahora la respuesta que hemos tenido por parte de ciertos asambleístas, hablando acá en Ecuador, y de ciertos analistas políticos es, ok, sí, aparece Guillermo Lasso en los Pandora Papers, pero sí pago impuestos, pago más de 500 millones de impuestos acá en el país. Bueno, tratan de justificar de una u otra forma este acto, pues, ¿no? Que de una u otra forma, también quiero preguntarte, Claudia, ¿es ilegal este tipo de negocios dentro de la política, dentro de un político, dentro de un presidente? ¿Qué significa que tenga su dinero en paraísos fiscales? Bueno, desde un punto de vista técnico no es ilegal.
¿ya? Hacer transacciones o tener cuentas en cuentas extranjeras no es un acto ilegal. De hecho, hay muchos países que son mundialmente conocidos por tener albergar en sus territorios este tipo de transacciones, ¿no? Tenemos el caso emblemático como Suiza o Luxemburgo, etcétera. El asunto no es un tema legal, para mí es un tema ético, y sobre todo dada la magnitud del cargo que ostentan, en este caso me voy a centrar solamente en el caso de los presidentes, y es poco ético porque finalmente evadir impuestos implica no solamente poner en funcionamiento una maquinaria de evasión fiscal y de elusión tributaria, lo que es muy delicado en países con escaso control de recaudación fiscal y donde los impuestos que pagan los ricos no son los que deberían pagar, sino porque cuando tú evades o dejas de pagar impuestos en un país, sobre todo los grandes capitales, significa que el Estado deja de construir hospitales, carreteras, infraestructura pública para los ciudadanos, que eso quiere decir que sin impuestos o sin una recaudación de impuestos adecuados, los estados no tienen suficiente dinero en sus arcas para financiar instituciones, los servicios públicos y todo tipo de garantías y derechos mínimos que debería tener la población, lo que no garantiza una igualdad mínima en el trato, ni tampoco una garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué trae eso también? Apareado que no hay una estabilidad social posible, ni puede hacerse efectiva cualquier idea, por más ligera que sea, de igualdad de oportunidades en la sociedad. Entonces, si tú me preguntas, no es ilegal, pero no es ético, porque finalmente cuando tú evades impuestos dejas de hacer tu contribución para que los ciudadanos puedan tener una mejor vida. Sobre todo te digo en los países latinoamericanos donde la recaudación fiscal es bastante baja en comparación con los países europeos, por ejemplo, y donde la mayor fuente de impuestos en América Latina sigue siendo el impuesto sobre el consumo, que se grava sobre todo a las poblaciones más pobres y se deja de lado el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, desde ese punto de vista, sí me parece un acto bastante inmoral, como digo, sobre todo viniendo de un presidente de la República. ¿Cuál es tu lectura correspondiente a eso, Marco? En sí, cómo está la cuestión a nivel mundial, y estas revelaciones tienen un impacto global, lo que se revela es algo evidentemente poco ético, muy reñido con la moral, porque se trata de una élite que no solo tiene privilegios ya por los recursos que ha acumulado, sino porque tiene reglas especiales para el uso de sus recursos, evadiendo impuestos o dejando de pagar impuestos en los sitios donde deberían pagarlos, escondiendo sus fortunas para que no se pueda evaluar bien cuál es su real situación económica. En el caso de Ecuador, pero hay una diferencia, y la diferencia es que sí es ilegal poseer dinero en paraísos fiscales o tener cuentas en paraísos fiscales, y eso está ilegalizado justamente por una consulta popular que en el 2017 se realizó, que impide a las personas que van a ser candidatas a un cargo de elección popular, incluida la presidencia, tener dinero en paraísos fiscales o manejar cuentas en paraísos fiscales. Entonces, en el caso de Ecuador, sí es ilegal para ejercer un cargo público tener cuentas en paraísos fiscales. ¿Qué es lo que pasó y por qué Guillermo Lasso logró ser candidato y finalmente llegó a ser presidente? Él presentó una declaración juramentada ante el Consejo Nacional Electoral donde decía que no tiene dinero ni cuentas en paraísos fiscales. Lo cierto es que esa declaración juramentada fue hecha con una persona muy cercana, con un notario muy cercano a sí mismo, a Guillermo Lasso, que después, cuando Guillermo Lasso fue presidente, fue nombrado embajador en el Vaticano. Entonces esa declaración tiene dudoso valor. Por otro lado, no está claro qué pasó con las empresas. Lo que ha dicho Guillermo Lasso es que sus empresas que estaban en Panamá fueron desintegradas y que él tributa en Ecuador lo que debe tributar. Pero no le ha explicado al país, no le ha explicado ahora a la Asamblea, que tiene el deber de hacerlo, qué pasó con el dinero y qué pasó con los capitales de esas empresas. Se sabe que se han mudado, se sabe que esas empresas como tales ya no existen más, pero ¿qué pasó con el dinero? ¿Se esfumó simplemente? Eso tiene que darse cuenta si se heredó, si se donó, si se vendió, y para ver quién
tiene manejo efectivo de eso, porque si simplemente alguien cercano a su círculo familiar sigue manejando esos capitales y él sigue teniendo influencia en esos capitales, o como se dice jurídicamente, si él sigue teniendo control efectivo sobre esas fortunas, está incurriendo en un acto que rompe con esa ley de aplicación de la Consulta Popular 2017 y entonces inmediatamente tendría que ser removido de su cargo. Efectivamente, en el 2017, específicamente fue cuando esto se lo decidió mediante una consulta popular, pues, ¿no? Que es ilegal tener dinero, en este caso del presidente, está, o sea, ya sea que estés como candidato, no puedes tener este tipo de actos, no puedes tener este tipo de dineros en estos paraísos fiscales. Bien, correspondiente entonces... Disculpa, solamente una apreciación al respecto, yo no, Sí. un poco para que no quede como en el aire, no es, o sea, es un acto legal tener, como te digo, cuentas, siempre y cuando tú declares también en tu país de origen los impuestos que tú has pagado o lo que estás generando de ganancias con lo que tú tienes en los paraísos fiscales. Eso es legal, si tú lo declaras. Lo que se vuelve ilegal, primero, es cuando tú no declaras abiertamente en tu país de origen que los fondos que tú tienes operando en estos paraísos fiscales. Ahora, en el caso de Chile, lamentablemente, nosotros no tenemos la ley como que impulsó en ese momento Correa, que creo que fue el gobierno de Correa para evitar como esta cosa de tener candidatos o representantes políticos que tuvieran dinero en paraísos fiscales. Nosotros no tenemos una ley como esa. Bien, ahora correspondiente a la investigación que se realizó para descubrir todo este entramado, ¿verdad? Son 600 periodistas aproximadamente de 117 países que descubrieron, que revelaron esta corporación internacional, bueno, esta revelación de los presidentes y de las princesas y de todas las personas que están involucradas acá, pues, ¿no? ¿Qué impacto considera que tendrá este tipo de investigaciones por parte de la Corporación Internacional de Periodistas acá en América Latina, Marco? Bueno, yo quisiera allí comenzar con esta frase que es muy conocida, que la justicia tarda, pero llega. Eso es lo que yo elijo creer, porque evidentemente las revelaciones de estas investigaciones periodísticas lo que están mostrando es la profunda inmoralidad con la que se rige este sistema en el que vivimos. Es decir, esto no se trata de un crimen aislado, sino se trata de la corrosión interna, ¿no? En el núcleo mismo de este sistema y a nivel mundial están ocurriendo cosas como estas. La FIFA, que es un organismo gigante y que entretiene a millones de personas en el mundo, está envuelta desde hace varios años en escándalos de corrupción de este tipo. El escándalo de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica, que tiene que ver con la empresa Odebrecht, en el que se involucran a funcionarios de todos los países de América Latina. El mismo caso de los petrodólares, ¿no? Y de las corruptas mediaciones que hacen funcionarios, a veces estatales, a veces empresariales, en negocios turbios, y encima de eso, presidentes que representan una idea política bastante contraria a lo mejor para las mayorías, todas son parte de un sistema de corrupción, de un gran entramado de corrupción que se revelan. El mismo consorcio de periodistas que revela los Pandora Papers reveló los Panama Papers hace un tiempo, y tiene muchas más investigaciones en donde revelan justamente esta forma de operar no declarada, pero ubicua, es decir, presente en todos los niveles de este modo de hacer, de organizar el mundo que es el sistema capitalista. Entonces, quiero decir, esas exposiciones revelan una gravedad, ¿no? Revelan un problema grave, y esa información ya está disponible. Lo que falta es voluntad política y voluntad de justicia para, tomando el hilo de esas investigaciones, realizar los correspondientes reclamos, seguir los procedimientos jurídicos, etcétera, etcétera. Y si eso fuese, digamos, si funcionase como
como se esperaría, tendrían que rodar muchas cabezas. Tendrían que rodar muchas cabezas, comenzando por la del presidente Lasso, ¿no? Ahora, sabemos que la fiscalía en Ecuador está con la mirada en otro lado, ¿no? Si el ruido viene de allá, la fiscalía mira para allá, para el otro lado. Entonces, es difícil que ahora surja efecto algo, ¿no? Por otro lado, el presidente Lasso, aparte de los Pandora Papers, tiene otros varios huecos en su bote, como decía antes, que le harán difícil seguir navegando. Pero lo cierto es que estas cosas ya están expuestas y va a haber siempre gente que esté dispuesta o que quiera luchar por que se haga justicia. Entonces, esperemos que si no ahora, al menos en el tiempo que tome, vaya llegando la justicia, porque si no quedamos con una sensación de impunidad total, ¿no? De que hay gente que tiene otras reglas y que tiene otros valores, y que solo para nosotras y nosotros ciertas reglas valen, como pagar impuestos, ¿no? Definitivamente la situación en Ecuador está muy complicada, pero Claudia, ¿cuál es ese ambiente que se vive en cambio en Chile, que estás más cercana tú al pueblo chileno? Bueno, no solamente para reforzar la idea que estabas tú exponiendo, era que, claro, hay un tema de control financiero a nivel global que nos está realizando y que está permeado y contaminada por corrupción por todos lados. Eso es un problema, como decías tú, global. Lo interesante de esto, quizás, a mi parecer, es que los periodistas hagan un trabajo que debería ser un sistema judicial o las instituciones financieras de los propios estados. Entonces, eso quizá es lo más interesante, que finalmente hagan otros el trabajo que deberían hacer instituciones que se supone que están para eso, ¿no? Ahora yo creo que la gran discusión que pone en este caso este grupo de periodistas y que acerca mucho la luz a realmente saber qué pasa en el mundo de los súper ricos, sobre todo cuando el mundo está dentro de un debate respecto al tema de las desigualdades, cómo superar este gran problema económico de esta generación. Entonces, se está debatiendo sobre el impuesto a los súper ricos, etc. Entonces, yo creo que eso es como lo más interesante, que finalmente sea un grupo de periodistas que lo haya sacado a la luz, y eso es una noticia por un lado buena, pero por otro lado preocupante que no hayan otras instituciones que de alguna manera apoyen esta labor, y como dice Marco, el sistema judicial en nuestros países en general mira hacia otro lado, en el caso de Chile específicamente, por el juicio político se levanta por una transacción que hace los hijos de Piñera en específico en un paraíso fiscal. Es una transacción que va en base a la venta de una minera que estaba en un sitio donde hay un gran ecosistema, en fin, y donde había mucha presión por parte de la población y de los ecologistas para declararla una zona protegida. Finalmente eso era responsabilidad de Piñera no lo hizo, que era una de las cláusulas, ojo, que estaba en el contrato, que esta persona firmó, que los hijos de Piñera firmaron con el otro empresario involucrado, Delano, uno de los mejores amigos del presidente, y que en su momento tuvo un juicio a nivel judicial. Lo que pasa es que la investigación no prosperó. En un momento dijeron, bueno, vamos a cerrar la investigación, y no se investigó nada más. Piñera sale a decir en su primera declaración de que el sistema judicial lo había absuelto, cosa que no es cierta. Lo que pasó fue que el sistema judicial no insistió en la causa. Y entonces ahí tenemos el problema que tenemos, por un lado, toda esta presión de la ciudadanía, pero tenemos sistemas judiciales que están también impregnados por estas redes de poder y por esta élite que finalmente no permite que se descubran como debería, o que estas instituciones que están encargadas de hacer funcionar sus herramientas para detectar los casos de evasión de impuestos funcionen. Ese es el problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a grabar ahora a los súper ricos si nuestros estados no tienen herramientas para seguir la ruta que hacen los dineros que se alojan en los paraísos fiscales? Y por otro lado, eso por un lado, y por otro lado tenemos, como te digo, toda esta corrupción generalizada. Entonces, yo creo que aquí la única alternativa, y que en esto agradezco, insisto, el trabajo periodístico, es la presión mediática y la presión de la sociedad.
Efectivamente, el problema de la fiscalización está siendo también un punto muy crucial en este tipo de casos. Ahora, ¿cómo percibes el rol de los medios de comunicación en América Latina en el tratamiento de esta información de los Pandora Papers, Marco? ¿Lo han tratado bien? ¿Han abarcado todos los temas? Bueno, la BBC hace unos días sacó una noticia donde decía que en Ecuador la reacción de la prensa frente a los Pandora Papers ha sido muy tibia, y yo lo suscribo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en Ecuador llegan los Pandora Papers en medio de la peor crisis carcelaria de la historia, donde hemos tenido ya 2 masacres que han sido de terror y que le duelen a cualquier persona que tiene el corazón al lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Eh, Pasa que eso cae en un país donde tenemos violencia a diario. Hoy lamentamos la muerte de Alex Quiñones, uno de los atletas más importantes del Ecuador en los últimos tiempos. La violencia está desatada. Los asambleístas en la televisión se insultan entre ellos y rebajan el debate parlamentario a una especie de cantina, no sé, de pelea entre borrachos. Entonces, en el Ecuador, los Pandora Papers llegaron así como que sin notarse mucho, ¿no? Y poco a poco se va cociendo, digamos, lentamente este octubre, que octubre es tradicionalmente un mes rebelde y un mes combativo por muchas razones. Ya en octubre de 2019, tanto en Chile como en Ecuador, tuvimos una expresión muy fuerte de ello. En este mes, que es combativo y rebelde, insisto, poco a poco parece que se está cocinando y poco a poco parece que los medios ya se van quedando sin alternativas que mostrar lo que pasa. Aunque, y eso hay que señalarlo de todas formas, en Ecuador, como es muy claro en Argentina o en Brasil, y me imagino que en Chile también, y en varios países de Latinoamérica es el caso, los medios de comunicación privados, que tienen la mayor audiencia, se constituyen en torno a oligopolios o a monopolios de la información que están alineados con los oligopolios de los bancos o de las grandes empresas privadas. Entonces, el interés de esos canales de televisión, por ejemplo, el canal Teleamazonas en Ecuador es muy cercano al Banco El Pichincha. Hay una especie de integración vertical ahí entre dos sectores que se deberían ocupar a cosas diferentes, pero hay una integración muy cercana, y esos sectores obviamente van a defender al banquero, que es el presidente, que defiende el interés de la clase banquera o bancaria, que es pues evidentemente muy pequeña en el país y que lucha por sus beneficios. Entonces, el rol de la prensa en Ecuador ha sido bastante tibio, pero vamos a ver hasta qué punto les conviene seguir sosteniendo ese presidente. Me imagino que lo intentarán hacer mientras no encuentren otra alternativa que sea favorable a sus intereses y que mientras tanto seguirán un poco callando sobre el tema y desviando la atención. Bien, estamos llegando a los últimos minutos de esta amena entrevista con el tema de los Pandora Papers. Tenemos a Claudia, ella es socióloga, y también a Marco Paladines, también sociólogo, ambos desde Berlín. También le agradecemos a Línea de Tiempo que nos retransmite. Claudia, ¿qué lectura da en este caso el discurso que se maneja desde el oficialismo como arrimar el hombro entre todos para salir de la crisis económica? Bueno, en ese caso quiero que empiece Marco, porque esto es un discurso que lo da Guillermo Lasso. Entonces, esto lo dijo en una cadena nacional, ¿no? Motivando a la ciudadanía a pagar sus impuestos. Yo me imagino que será muy parecido en Chile, Claudia ya nos contará, pero la idea es una locura, ¿no? Evadir, siendo una de las personas más ricas del país, evado impuestos, creando entramados en paraísos fiscales, y para llenar las arcas del Estado le pido a la población, a la clase media básicamente, que pague más, que contribuya con más impuestos. Es decir, se eliminan impuestos para las partes más altas de la cadena, que son las que más deberían pagar. En todo sistema moderno y progresivo más o menos se entiende eso, y se le aplica el cinturón, se le ciñe el cinturón a la clase media. Eso es básicamente ¿cómo se dice? De parte del presidente es ser cara dura, ¿no? Es exigirle a los otros lo que él mismo no está en capacidad de hacer, siendo presidente, es decir, estando obligado a velar por el interés público. Entonces, esa historia debe ser muy parecida en Chile y en varios países de Latinoamérica y del mundo. Claudia. Bueno, Marco tiene razón. A mí me parece derechamente una hipocresía. Finalmente las élites en América Latina
viven súper desconectadas también de, no solamente de las necesidades de la gente, sino que de los conflictos internos también que existen, porque sus intereses finalmente están por sobre cualquier cosa, ¿no? Eso también pasa en Chile y bueno, se ha visto también en el último tiempo muy fuerte con esta desconexión que hay, que la élite no logra ver la conflictividad que genera la desigualdad, no solamente, sino que toda esta serie de abusos, entre los que se cuenta también el tema de los impuestos, porque finalmente lo que digo es que los impuestos en América Latina en América Latina los siguen pagando los pobres, sobre todo a través del IVA. Y siempre que se debate sobre el impuesto a los súper ricos, o en este caso, sobre todo en el contexto de la época de la crisis del COVID, de pandemia, etcétera, hemos visto también que la crisis las han terminado pagando siempre los más pobres. Y cuando se les quiere tocar el bolsillo a los empresarios, bueno, ahí siempre hay una maquinaria que funciona a modo de, por un lado, de terror, y por otro lado, intentando convencer que el problema no es que los ricos evadan, sino que el problema está en la población. En el caso de Chile también pasa un poco eso, ¿no? Tenemos un presidente, es una locura. Mira, yo les voy a leer una pequeña frase que dijo Piñera una vez de visita en Ecuador, hace un par de años atrás, que dice que los paraísos fiscales desaparezcan, porque muchas veces se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral, como el lavado del dinero o el ocultamiento de dinero que proviene del narcotráfico, del crimen organizado, o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Por lo tanto, yo sí creo que debieran desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes. Esta fue una frase pronunciada por Piñera. Como pueden ver, una hipocresía pura, y como te digo, que demuestra un poco por un lado, esta imagen que se intenta dar de cierta tono doctoral, soberbio, ¿no? De que hay que poner mano dura con ciertos aspectos, pero finalmente no se practica, ¿no? Y insisto, el tema de los impuestos es algo que el tema de la evasión de impuestos en los paraísos fiscales es algo que está reñido con la ética, y que me parece que en el caso, como te digo, de los representantes políticos es aún más grave, porque se supone, como dice Marco, que tú deberías representar los intereses de tus ciudadanos y deberías hacer todo lo posible para que haya una repartición no solamente una recaudación y una repartición de lo que se genera, y también una repartición en servicios públicos. Entonces, bueno, el tema es bastante complejo, y sobre todo si tienes una prensa, en este caso, para un poco apuntar también lo que decía Marco, que ha intentado tapar la problemática, taparlo el tema de los Pandora, y porque son una empresa también que está ligada a los grupos empresariales que finalmente están todos involucrados en este tema de los Pandora, porque en el caso de Chile, supongo que en el caso de Ecuador, no solamente es Piñera el que está involucrado, sino que también todos los empresarios de renombre del país. Bien, estamos llegando ya a la última parte. Para concluir, Marco, comienzo contigo. ¿Hacia dónde camina América Latina en materia social? ¿Y por qué deberíamos prestar atención a las investigaciones de los Pandora Papers? Dependiendo del punto de vista de donde se lo mire, ¿no? Si lo miramos desde los grupos que se organizan abajo, ¿no? Desde los barrios, desde las comunas, a las nacionalidades indígenas en nuestros países, si vemos desde allí, el futuro es brillante, porque están poco a poco en sus largos procesos de resistencia tratando de construir lugares mejores, más democráticos, más inclusivos, más justos. Si miramos desde la perspectiva de las élites, pues lo que quieren es acabar con toda forma de esperanza. Quieren, no sé, tratar a sus países como feudos, como haciendas, como si ellos fuesen capataces de un patrón que está de nuevo en otro lado, y donde tienen que gobernar simplemente para favorecerse capataz. Entonces, hay una contraposición de visiones, y eso también se va a producir en un encuentro en la calle o en diferentes espacios. Se va a producir eso, y ahí se va a ver hacia dónde camina América Latina. Creo que hay que prestarle mucha atención a estas revelaciones y a estas investigaciones, porque
la información tiene la capacidad de hacernos libres. Si nosotros no tenemos información sobre lo que pasa y sobre qué se mueve detrás del escenario, difícilmente podemos reclamar. Pero sabido, una vez que hemos visto lo que estos papeles revelan, tenemos la oportunidad, y yo creo el deber también de indignarnos y de comenzar a pensar qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar, de qué forma podemos incidir, no solo en las votaciones, sino en otras formas de hacer política para que estas cosas no nos sigan pasando enfrente de las narices. Claudia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo coincido con Marco, yo creo que es urgente que, que la ciudadanía tome el control de alguna manera de estos temas, porque lamentablemente la ciudadanía latinoamericana no está acostumbrada a pedir cuentas o a pedir mayor transparencia a las autoridades, lamentablemente. Creo que eso ha ido cambiando. Afortunadamente en los últimos tiempos, en el caso de Chile ha sido bastante emblemático porque hay un movimiento bastante potente desde los ciudadanos, de las organizaciones sociales, que ha impulsado un cambio, en este caso institucionalizado, como la Convención Constitucional, y vamos, creo que en buen camino, o al menos tenemos una esperanza. Ahora lo que yo esperaría es que después de todo esto al menos se eleve el estándar ético para la política y se termine de alguna manera con esta doctrina de la impunidad, ¿no?, que existe en este casamiento, por así decirlo, entre política y dinero. Entonces, eso es necesario no solamente desde el punto de vista de la salud de una democracia, sino que también, como te digo, debe ser necesario para combatir la problemática de la desigualdad, que es un tema sentido en toda América Latina. Ahora, desde los diferentes también instituciones y países se deben, yo creo que impulsar plataformas ciudadanas que puedan tener alguna idea sobre prácticas concretas para ejercer un mayor control sobre los representantes, pero no solamente sobre los representantes, sino sobre aquellos que también detentan el poder económico, que operan muchas veces con total impunidad respecto sobre todo el tema de los impuestos, ni hablar de las leyes laborales, y ese es otro tema. Pero necesitamos, como te digo, mejorar los mecanismos de control. De verdad que espero que esto eleve el nivel de la discusión y sobre todo los estándares éticos, y que lo que se espera conseguir en el futuro es que las crisis no la paguen solamente las clases populares o los más pobres, sino que también los paguen los ricos con el pago de impuestos. Esto para mí, de verdad que en el caso de Chile es un golpe, porque a toda esta discusión de que siempre viene como el monstruo, ¿no? Cuando dice, no, hay que pagar, hay que elevar el impuesto a los más ricos, para poder financiar las reformas sociales, sobre todo que van a venir con la nueva constitución. Y existe toda una resistencia, como dice Marco, porque todavía nuestros estados funcionan como pequeños fundos, ¿no? Con un estilo muy colonial, y donde están muy poco acostumbrados a retribuir lo que realmente tienen que retribuir. Entonces yo esperaría que haya al menos una presión de parte de la ciudadanía, pero también un trabajo de parte de las instituciones. Gracias Claudia Maldonado y gracias Marco Paladines por acompañarnos en esta entrega de Mirada Latam aquí en Crónicas Invisibles. Marcos, te dejamos con tu saludo de despedida. Bueno, un saludo fuerte a todas las personas que nos escuchan. Esperemos que ese sentimiento de impunidad no nos embargue, no nos llene, no nos arrase, y esperemos que esto tenga consecuencias. Esperemos que los gobernantes aprendan una lección, ¿no? que nos tienen que escuchar y que no pueden hacer lo que les da la gana. Un saludo para todos y con mucho cariño, un abrazo desde Berlín. Gracias Marco. Claudia. Bueno, yo también estoy esperanzada en realidad en lo que esto pueda generar. Al menos en el caso de Chile hay como decía, una acusación constitucional en curso, que, bueno, un país como Chile no está tan acostumbrado a la destitución de presidentes, pero creo que es la primera vez que se puede vislumbrar una posibilidad así, y que debe ser juzgado políticamente, y no solamente políticamente, sino que judicialmente. Y esto debería ser una práctica que deberíamos empezar a incorporar todos los ciudadanos de ahora en adelante, exigir
exigir que esto sea castigado. Bueno, los saludo desde Berlín también. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos y le recordamos a las personas que nos están viendo que pueden compartir esta información y también nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Crónicas Invisibles. Hasta la próxima.